Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a ir hasta el año 2003 y vamos a contar una historia que es bastante triste. Muchas veces estas discusiones por celos o las relaciones que terminan de una manera violenta o traumática, con problemas, con discusiones, generan un impacto en la vida de cada uno. Hay parejas que lo superan, hay otras que no, y hay también parejas muy enfermizas. Probablemente este sea el caso. Al menos una de las dos personas que quedó con mucha rabia después de una ruptura. En ese año 2003 ocurrió un episodio muy triste en nuestra vida criminal. Quizás haya pasado, tuvo su momento, seguramente destaque en los medios. Lo más allá del morbo es como el efecto o el daño colateral de este tipo de situaciones, que no justifican también la reacción, terminan por aún dejar un sentimiento mucho más de impotencia y tristeza. Y esta es la historia de unos niños que, sin tener culpa ni protagonismo en la historia de esta pareja, o que se constituían una pareja en algún momento, terminan pagando por lo que había sucedido. Y nos vamos a saber primeramente los protagonistas para adentrarnos después en los detalles de este caso nuevo que les vamos a presentar hoy. Primeramente vamos a ir con el hombre, que es en este caso uno de los que mencionan ser víctimas, Blas Andrés Pereira Cubilla, de edad 3 años, paraguayo él, del barrio Roberto de Le Petit. Este chico es uno de los que murió calcinado en un incendio que en algunos primeros minutos de la historia se pensó que fue un accidente, porque quedaron solos los chicos. La otra víctima es Joana Pereira Cubilla, de 2 años, también paraguaya, misma casa domiciliana ahí en el barrio Roberto de Le Petit. Ella murió también en este incendio provocado. Y la victimaria, en este caso, como les decía, una de las protagonistas principales es Ana Laura Pineda, una mujer de 20 años, también domiciliada en el mismo barrio. Ella estaba desempleada en aquel momento, al menos según lo que pudimos recabar. Ella confesó en algún momento el crimen, solo que en su argumento había dicho que su intención no fue matar a los niños. Y esto, como les decía, sucede un 19 de enero del año 2003. Una mujer, en su arranque de furia iracunda, decide pasarle factura, por decirlo de alguna manera, cobrárselas a su exnovio por la forma en que había terminado la relación. Al parecer no hubo violencia en esa ruptura, sino que lo que implica el desenlace, la culminación de una vida sentimental, eso evidentemente dejó en ella un trauma o un episodio oscuro, y por eso decidió cobrarse de la peor forma. Fue y le prendió fuego a la casa. Esto pasó. ¿Qué pasó? Solo escombros quedaron de la precaria casa. Sobre los restos carbonizados de las pertenencias que había dentro paseaban los inquilinos, observando con tristeza lo que el fuego se llevó. Sillas a medio quemar, maderas convertidas en carbón y algunos enseres ennegrecidos. Todo formaba parte del paisaje trágico con el que amaneció la mañana del 19 de enero del año 2003 en el barrio Roberto L. Petit de Asunción. Durante la madrugada, las llamas lo habían consumido todo, llevándose consigo la vida de 2 inocentes niños, el pequeño Blas Andrés, de 3 años, y su pequeña hermana Joana Pereira Cubilla. Fueron encontrados carbonizados en un rincón. Los hijos de Blas Ramón Cubilla y María Díaz de la Pereira vivían como inquilinos en la casa de un pariente entre las calles Paí Pérez y 25 proyectadas. Los niños estaban durmiendo en la cama cuando el fuego inició. Ellos pidieron auxilio y fueron hasta una esquina de la habitación intentando encontrar refugio del fuego, pero fue ese el sitio donde murieron. Pero yo pensé que gritó algún vecino la criatura, porque cuando yo escuché que gritó la criatura me despertó Blasito y Joanita. Le llamaba a papá y a mamá. Pero después no había sido. Después el bombero ya no avisó que estaban los dos allá en la esquinita.
Y el papá por eso no le encontró, porque con el humo, el fuego, el desesperado adentro del tipo y ya no le encontró la criatura. Ellos se bajaron de la cama, las dos criaturas, y allá las quinitas se fueron a morir. Las criaturas intentaron salir de la pieza. Sí, y por eso es lo que vino a chocar por esta pared que estaba acá. Y no encontraron la salida para nada. Entonces se tumbaron otra vez ahí. Tanto asfixiamiento por lo menos habrán quedado ahí. Ahí fallecieron juntos aquellos. Sí, los dos. ¿Cómo le encontraste totalmente calcinado? Sí, señor. Ya no, como un chicharrón, y así yo le llevé en una palita, llevé los restos que estaban. Todos sus huesitos que estaban así, sus piernas lo que yo recogí. Eso yo le quité cuando vinieron los bomberos, eso ya después de las 6 de la mañana ya cuando amaneció todo ya. Eran las 5:30 de la mañana de aquel domingo cuando el humo negro llegó hasta la casa de Norberto Cáceres. Desde su ventana vio que la casa de madera de sus vecinos se incendiaba y llamó a la policía. El fuego despertó también a otros vecinos y familiares que descansaban en habitaciones contiguas dentro del mismo predio. Cuando nosotros salimos, llegamos ahí Ya estaba todo. hasta el galpón, más allá no podía La ir Ramón, desde como eso me el llegó. carro. Sí. En la casa no estaban los padres. La madre había salido a trabajar, mientras que el papá quedó a cuidarlos. Pero minutos antes del siniestro, salió de la casa para ir a la despensa a comprar cigarrillos. Y al regresar se encontró con la escena. Al principio todos creyeron que el siniestro había sido accidental, producido por una vela encendida. Pero entrada la tarde, el caso tuvo un giro dramático. Como adelantamos, en la identificación de las víctimas, los niños murieron calcinados. Ellos intentaban protegerse del fuego quedando atrapados en una esquina de la casa. Evidentemente en su inocencia no sabían que esa era una trampa mortal. El forense que inspeccionó el cuerpo en aquel momento determinó que el hecho se dio primeramente por la sofocación que genera el humo y esto, el monóxido que elimina partículas de oxígeno en un recinto, y eso hace que esos niños hayan probablemente fallecido, ubicándonos en una línea de tiempo recurrente, que hayan fallecido o se hayan desvanecido al menos por eso primeramente. Pero vayamos por parte. Calcinados es lo que al menos se podría ver en la inspección del cuerpo. La casa era una vivienda alquilada. La forense que inspeccionó el cuerpo es Mariline Cabañas. Su diagnóstico en aquel momento fue quemaduras de último grado, por lo que ambos quedaron carbonizados. Es decir, en esas circunstancias una autopsia es prácticamente imposible de determinar o realizar. Aunque según su determinación hablan que, por eso que les explicaba al principio, se habla que el fallecimiento habría sido primeramente por la inhalación de humo. Entonces, como determinación de la causa de la muerte es eso, ¿verdad? La sofocación debido a que lo que se está inhalando no es oxígeno, sino que es monóxido de carbono, y eso genera una asfixia. Sin entrar mucho en lo que es el morbo de una historia y simplemente recurriendo a un aspecto técnico de esto para que puedan dimensionar, los cuerpos fueron encontrados reducidos a huesos. O sea que a lo que voy es que en ningún momento hubo siquiera una intención de la persona de acercarse a ver o escuchar si es que había algo. Muchos de los vecinos que estaban en el sitio tampoco escucharon nada. O sea, esos niños no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse lastimosamente. Y eso fue lo que les llevó a una muerte, digamos, de esa manera tan violenta, tan traumática. En otra parte, en otro capítulo de esta historia, se da lo siguiente. Esta mujer, que en ese momento, voy otra vez a lo primero, se pensaba que el incendio pudo haber sido por una combustión espontánea, un accidente, algo que quedó encendido en la casa.
No se tenía mucho de eso. Sin embargo, cuando se determina que en realidad lo que había sucedido ahí fue algo provocado, una de las vecinas recuerda algo que le había dicho una amiga suya. Y ese dato sirvió para que ella después notifique a la policía de lo que estaba sucediendo. Sabía que la probabilidad de que ese incendio, que se tenía una hipótesis en ese instante de que era provocado, sea responsabilidad de una amiga que había confesado, le había contado lo que iba a hacer. Entonces, a partir de ese instante, se habla de lo premeditado que fue ese incendio. Así fue que detuvieron en manos de una civil a la responsable de este incendio. Detenida por una amiga. La captura de Ana Laura Pineda se dio gracias a la colaboración de una vecina y amiga suya. Gilla Raquel Robles Sanguina fue testigo principal del crimen. Luego de encontrarse con la autora en la calle durante la madrugada de aquel día, aproximadamente una hora antes de cometer ese crimen, Gilla Raquel relató a la policía que entre las calles México y Mariscal Estigarribia se encontró con Ana Laura. Ella estaba a bordo de un taxi y le contó que iría a una estación de servicios para comprar combustible y luego iría a quemar la casa de su exnovio, Roberto Osorio. Resulta ser que un taxi pejicuay. Pero ellos estaban, la señora vio 2 mujeres y 2 hombres. Y justo fue a parar ahí en la esquina del almacén, ahí la Victoria. Y justo sonó el despertador de la mamá de ña Victoria porque su mamá es diabética. Y a las 4 le toca un medicamento. Y una prima de ella le cuida a su mamá. Entonces se levantó esta señora y le dio el remedio a la señora enferma, ¿verdad? Y como escuchó que demasiado hablaban, ella se levantó a mirar y le vio a Ana. Porque todos le conocen los vecinos por lo bochinchera que es. Y tenemos entendido que derramó ella algún combustible. Porque ardió del frente, se fue ella a derramar combustible, porque acá estaba cerrado con alambre, acá la divisoria con alambre y allá el pasillo. En ese momento, la mujer no le dio importancia, pero entrada la mañana, al enterarse de lo que ocurrió, ella misma fue a buscarla. La encontró entre las calles 29 Proyectadas y Santa Fe del barrio Roberto de Lepetit, sobre una moto. Estaba acompañada de un hombre y una mujer. Entonces la tomó del cuello y le reclamó haber asesinado a las inocentes criaturas. Pidió ayuda a algunos vecinos y a su padre para sujetarla y luego entregarla a la policía. Con las esposas puestas, fue llevada primero hasta la comisaría 21 de la jurisdicción y luego la trasladaron hasta la comisaría 17 de mujeres en Asunción. Ahí quedó detenida. La familia de las víctimas dijeron también que desde días atrás Ana Laura andaba tirando amenazas. Sus intenciones estaban fijas en quemar la casa para matar a su exconcubino. Con él rompió su relación 2 meses antes del incendio. Era el 19 de enero del año 2003 cuando una casa comenzaba a incendiarse en el barrio Roberto de Lepetit. Los vecinos veían a través de sus ventanas que las llamas iban devorando esa precaria casa alquilada en ese populoso barrio de la capital. Ellos, los vecinos, no sabían que dentro habían personas, eran niños los que estaban siendo devorados también por ese incendio. Lastimosamente perecieron de la peor forma y no fue un incendio accidental. Alguien lo planificó y lo ejecutó y fue una mujer que actuaría en venganza. El desenlace de esta historia a la vuelta del primer corte aquí en Escena del Crimen. Continuamos con esta historia que nos lleva a este triste episodio en la vida criminal en nuestro país. Era el 19 de enero del año 2003, haciendo un resumen rápido de lo que hasta ahora avanzó en esta nueva historia.
cuando una casa comenzaba a quemarse en el barrio Roberto Le Petit de la capital. En ese instante muchos pensaban de que era un incendio involuntario, un incendio que fue provocado por una vela que quedó encendida o un artefacto eléctrico. Sin embargo, había alguien detrás, alguien planeó quemar esa casa. Lo que aparentemente no sabían todos, al menos según se mencionaba en aquel entonces, era que 2 niños estaban dentro de esa casa. Ellos quedaron solos porque el papá fue a comprar cigarrillos a una despensa. No iba a tardar mucho, dijo él, entonces los dejó solos. Y ellos murieron en ese incendio. Buscaban salir o buscaban protegerse, quedaron en una esquina de la casita y murieron ahí. La que estaba detrás era una expareja del dueño de la casa, del hombre que alquilaba en realidad la casa. Y ella juró vengarse quemando esa vivienda y se lo había comentado a una amiga, que fue la que justo cuando ocurrió eso, asoció las situaciones, inmediatamente fue a buscarla ya con la policía. La detuvieron a esta mujer y comenzó el acto investigativo a partir de ahí. Lo que habían determinado en aquel entonces es que efectivamente ese incendio fue provocado por ella y lo hizo por venganza. Por venganza. Yo me fui como a aprender la casa, no para aprenderla a nadie, no es por celo ni por nada, no me interesa que tenga 1000 mujeres, sino me daba rabia que me iba para vender mi casa. Él le seguía a mi mamá con armas de fuego, con armas blancas, ese tipo. Y ahora le manda a amenazar a mi familia que le va a matar a mi hija, a toda esa gente, y por eso ahora le mando a volar toda otra parte ahora a mi hija, a mi hermanita y eso. Yo no estoy loca para hacer eso, yo no sabía nadie que estaba ahí, por Dios juro y juro por Dios que yo no sabía que nadie estaba ahí, ni nunca es esa cosa, yo no estoy loca en la cabeza, y menos para matar a una criatura, yo tengo otra mía que yo le amo y la adoro. Desde el momento de su detención, Ana Laura Pineda insistió en su inocencia, aunque confesó que efectivamente fue ella quien provocó el incendio, dijo que no mató intencionalmente a los niños. Yo hace 2 meses me dejé mi concubino, que es Ricardo Zapará, ¿verdad? Me dejé de él y vine, dejé yo mi casa. Yo ya de mi casa y le dejé y me fui a vivir en la casa de mi mamá. Y ese tipo agarra, le mete, había sido alquila y vive ahí con 1000 mujeres. Ni a él no me importa 1000 mujeres tenga. Pues yo tengo mi novio aparte. Ni ahí no estoy por él. Y él agarra, le mete a 1000 mujeres, había sido como un reservado, tenía mi casa y estaba viviendo ahí, había sido Estela con Monchi y su hijo. Y yo me fui, está todo cerrado y yo no sabía que no estaba nadie. Yo tengo mi hija de 4 años que yo le amo y la adoro, yo no soy capaz, yo no soy una asesina de criatura y no soy capaz de hacer eso jamás. Ni por mi mente nunca se me ocurrió. Y yo me fui, tiré, fue así, por la puerta así, y a veces se prendió todavía sido tanto de allá adentro, yo no sabía nada, yo no sabía. Pero al día siguiente yo ya supe ya, pues yo no soy una asesina de criatura, menos todavía de criatura, eso es lo que más mi conciencia me duele, mi corazón. No, yo no creo que haga eso. ¿Usted no cree que ella hizo? No creo. Pero era su pareja sentimental, usted conocía la relación. Era. Y le tenía tanto odio como para buscar una venganza. Y no sé, eso no sé. Ella nunca confesó. El sentimiento de ella no sé. ¿Qué iba a confesar? No, a usted nunca dijo así que entró en trance por la droga. No, nunca le conocí nada a ella. Porque ellos vivían juntos, hace 2 meses y está viviendo en casa. Ella sola, ahora. Ella sola. ¿Y venía manifestando un odio hacia Ricardo? No, ya se había olvidado de él. Ahora creo que iba a formar otra pareja con un muchacho. Y después pasó esto, yo estuve el domingo a otro lado y recién a las 10 de la noche me enteré. ¿Por qué opinión le merece, señor, qué pasó? El hecho en sí. Más allá de que haya sido su hija la responsable. Y no sé, lo que pasó, ¿verdad? No puedo opinar porque no estuve al tanto de nada. Los familiares del dueño de casa aseguraban que lo había hecho por despecho, debido a que Ricardo Osorio ya se encontraba en relación con otra mujer. Ella hizo por venganza, ella quería matarle a mi hijo. ¿Por qué? Y porque mi hijo ya se retiró de ella, ya no quería nada con ella porque mucho ya le jugó. Durante 3 años en su vida le jugó. Y
mi hijo ya se despegó de ella. No, no estaba él. Él no salió. estaba. Y él de este Ricardo lo que quería vengarse. Eso es quemar vivo. Sí. ¿Vos te querés quemarle vivo a una persona? Monchi estaba durmiendo con las A las 3 criaturas. personas más a las 2 criaturas. Sí. Pero mi hijo, él no estaba, él salió. Yo le dije, ¿dónde te vas a ir? Le dije, voy a salir con mi amigo, me dijo. Y se fue hacia acá con su amigo. Pero él vino justo cuando el incendio estaba, ¿verdad? Y mamá, ¿qué pasó? Me dijo. Y ya ves, le dije, se prendió fuego a tu casa. Según Ana Laura, lo hizo realmente porque quería vengarse de su expareja, pero no por una cuestión amorosa, sino supuestamente porque se sintió perjudicada económicamente al final de la relación. ¿Sabes por qué yo hice eso? Porque yo me fui como para vender, porque yo necesito también, ¿verdad? Mi mamá está enferma, mi abuela también. Me fui como para vender algo muy ñambá cuanto ñave. Y por eso yo me fui prendí, tiré así, nada, me fui y tiré en la puerta. Y se prendió y había gente ahí, o sea que había, no sé yo qué lo que pasó, ¿verdad? Mi mamá se fue como para vender la casa, ¿verdad? Y cada vez que yo seguía a mi mamá para ir como para vender, él le jugaba con arma de fuego, o si no le seguía con cuchillo. Y yo me iba en la comisaría 21 y mediante la comisaría 21, mediante el comisario, yo saqué toda mi comodidad de mi casa. O si no, él no me iba a lo dejar y mi casa y estaba todo el mundo dice, Cheroga, y mentira, porque todo era de mi sacrificio, de mi sudor, fue toda la casa que yo hice y por eso yo prendí la casa. Yo no sabía que había nadie ahí, porque yo no soy una asesina. Él es muchacho joven, ¿verdad? Mujer positiva no tiene, pero tiene así chica y eso así, ¿verdad? Que trae. Y eso se le contó a ella. Y ella le vino a atropellar en 2 oportunidades. Una noche yo me levanté. O sea, ya venía amenazándolo. Sí, ya venía lo acá amenazando. Una noche yo me levanté, no me dejó dormir. Las 5:30 de la mañana ella se retiró de acá. Ahora, ella sabía que las criaturas estaban adentro. Tenía que saber porque ella sabía que Estela siempre dejaba con el papá de las criaturas cuando ella salía. Eso sabía ella porque ella le cuidaba el papá a las criaturas. Ella sabía eso. Y ella sabía que Estela estaba viviendo ahí con mi hijo en la pieza. Ella sabía eso. En su defensa, Ana Laura dijo además que cometió el hecho bajo los efectos de una droga. La determinación del Ministerio Público, al igual que en aquel entonces el juez que intervino en la causa, fue la prisión preventiva. Ella insistía mucho en su inocencia, en el sentido de que decía, yo no tuve la intención de matar a los niños, quería quemar la casa, como si eso fuese algo simple. Lo cierto es que entendió los investigadores, de que lo mejor era tenerla sujeta al proceso en una prisión preventiva. Entonces decidieron encarcelarla en la casa del Buen Pastor. Sin embargo, algo surgió en ese instante y se hablaba de una amenaza que llevó a cambiar de lugar de prisión. Y eso fue lo que finalmente condujo a la autora de este hecho a una reclusión preventiva en una comisaría de mujeres. Pirómana amenazada. Ana Laura Pineda fue imputada por homicidio doloso y producción de riesgos colectivos y lo hizo la agente fiscal Mónica Fernández. La abogada Nimia Ortiz asumió la defensa de Ana y dijo ante los medios de prensa que demostraría la inocencia de su cliente con suficientes elementos. Ella misma solicitó que se retrase el traslado de la pirómana a la cárcel, alegando que había recibido amenazas. Desde su detención en una celda de la comisaría 17, Ana dijo a los medios que era víctima de amenazas por parte de los familiares de su expareja. Fue por ello que Ana Laura Pineda, al día siguiente de ese hecho, llegó al Palacio de Justicia con el temor de ser enviada a la cárcel de mujeres, Casa del Buen Pastor, en Asunción. Acudió para su audiencia con el juez penal de garantías, Marcos Con. Esa gente dice que van a venir a prender toda mi casa, que la van a matar a mi hija, mi hermanita y eso. Van a prender toda mi casa, mi fue así la amenaza. Recién mi papá se fue acá con mi abogada.
y le amenazan a mi familia que también le van a hacer la misma cosa. Yo le hice esto, aquello. No fue porque yo quise hacer. Yo no fue porque quise hacer. Yo me fui para aprender acá, no sabía que estaba nadie. Y había sido, yo procedieron, yo tenía como alquiler, había sido ahí. Yo le alquilaba mi casa, yo no sabía nada. Y cada vez que mi familia, mi gente se iba para un muñaja, yo creo que todos los bebés. O a Ricardo lo que le quería hacerle daño, porque estaba enojado con él. No, yo la casa no quería quemar todo, man. Yo sabía que nadie se está tocando allá. Pero si quería vender, ¿por qué quemaste? ¿Qué? Si quería y porque vender. ya no salió y dijo que él tenía todo eso, y le dijo, no fue achero, y eso me pichó demasiado, me pichó que salía y decía achero, mentira, todo fue mi sacrificio, pues. En aquel tiempo, una tía de los pequeños estaba recluida en la misma penitenciaría, también por un caso de homicidio. Esto motivó a las autoridades a resolver esa situación antes de enviarla a prisión. Por razones de seguridad, el juez Marcos Con dispuso que la imputada quede recluida en la comisaría de mujeres. Durante su audiencia, Ana Laura sostuvo su inocencia. Dijo que su intención no era matar a los niños, que ella ni siquiera sabía supuestamente que los parientes de su ex concubino vivían en la casa. Quizás se volvió como una frase muy popular o una palabra muy popular, tóxico, tóxica, cuando nos referimos a alguien que es muy celoso o alguien muy posesivo o posesiva en una relación, o también aquel o aquella que no supera una ruptura de relación. Esto tal vez, por más de que sea algo frívolo ya a estas alturas, se quede muy corto en relación a lo que analizan desde el punto de vista de la medicina psiquiátrica, aquellos que entienden el comportamiento humano y el sadismo que puede haber en un acto como este. Es decir, pasarle factura, como se dice coloquialmente, para hablar simplemente rápido, o cambiando, digamos, un aspecto mucho más profundo, decidir dejarle un mensaje a alguien del por qué decidió dejarle de lado por un ego excesivo, un orgullo excesivo, como si fuera que nadie me puede hacer esto a mí, dejar ese mensaje dañándole profundamente hacia algo material, sin siquiera pensar en qué tanto más puede uno provocar, es y fue sometido en aquel momento por un psiquiatra y también traspolado a la actualidad por otra especialista en la medicina psiquiátrica. Este es el análisis de dos entendidos en la materia sobre lo que fue el comportamiento de la protagonista de este incendio. Y eso que ustedes dicen son actos irracionales. No se puede bajo ningún punto de vista justificar el encono personal, el odio personal, satisfaciendo la crueldad personal en niños completamente inocentes. El primer caso se acercaba más a un suicidio ampliado, pero este segundo caso es todavía más patético, porque esta mujer evidentemente actuó con una irracionalidad digna de una fiera. Yo veo un acto sádico. Era un especialista alemán, Reitz, el autor de un libro sobre el carácter, y él decía que el sadismo es exclusivamente humano. Y en estos casos es la única explicación, porque a través del extremo daño se busca causar el extremo perjuicio. No hay que perder de vista la situación económica del país. No solamente económica, cultural, la situación social, la situación jurídica. Tenemos como una mezcla de rasgos que, por supuesto, siempre es importante e interesante poder analizar la personalidad, realizar los estudios psicológicos pertinentes, en lo posible hacer un seguimiento a este tipo de personas que
En general, a nivel literatura nos dice que hay muy poca gente con un trastorno o con o sea, que con una psicopatía, por ejemplo, sí que vamos a hablar de la psicopatía en sí, pero tenemos esa mezcla de rasgos y podemos estar ante un sadismo cotidiano. Esa persona que generalmente goza del sufrimiento ajeno, busca provocar ese sufrimiento, siente una especie de gratificación o de agrado por hacerle sufrir al otro. Podemos tener diariamente al sádico cotidiano también entre nosotros. El que sabotea en el trabajo, el que busca herir a los compañeros, el que maltrata a los compañeros de trabajo constantemente, siente ese gozo por el sufrimiento, sabe que puede hacerlo sufrir, sabe cómo hacerlo sufrir por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué hace que un acto sea sádico? En casos como este que ya esta persona quitó la vida, o sea, en ese acto cometido mueren estos niños. Estos niños son inofensivos. Los niños no implicaban para ella un riesgo, una molestia, un peligro. Ellos estaban ahí de una manera que esta misma persona no pudo prever. Su acto en sí iba hacia su expareja o hacia su pareja, que en ese momento era el objeto de su rabia. Y en torno a este caso, doctor, ¿se puede hablar de que es un síntoma de una enfermedad o sencillamente es una reacción de momento de esta señora piromaníaca? Puede convertirse en cadena. Generalmente, antes cuando mi tío, el doctor Lío Pérez Garay, era médico forense, le llamaban la ley de la serie. En el sentido, por ejemplo, si había un ahogado, inmediatamente había 1, 2, 3, 4 y se quedaba ahí. Parece que episodios que estuvieron latentes de repente por determinadas condiciones hacen eclosión. Y entonces se observan estas barbaridades que estamos viendo. No se descarta que... No se descarta que pueda haber otra. Y eso, día que usted salga con un parlante y con un helicóptero, lo va a atajar, porque esas son reacciones primitivas, reacciones del inconsciente. Si es que llegamos a ese diagnóstico que muchas cosas, muchos actos de esta persona nos indican que probablemente haya un trastorno piromaníaco. Existe acá un problema de piromanía en ella porque se volvió años después, que es una de las características de estas personas. Años después ella vuelve a cometer un acto similar, quemando los colchones del lugar donde estaba recluida como medida de protesta para que ella sea trasladada o liberada. Y utilizó nuevamente el acto de quemar las cosas para poderse manifestar. La piromanía sería un trastorno del control de los impulsos. Entonces, como te decía, la rabia es lo que desencadena en este caso. Puede ser la rabia, puede ser la frustración, puede ser el hecho de que en ese momento ella necesita un alivio. Ella decimos porque puntualmente acá estamos hablando de una mujer. También los hombres, por supuesto, pueden cometer actos similares, pero en este caso ella probablemente buscaba ese alivio, liberarse, también vengarse, tratar de que todo eso que estaba sintiendo de alguna manera sea liberado a través del acto de quemarle al ser humano, en este caso a su pareja. No es que quemó papeles, no quemó cosas que ya no servían de esta persona, no quemó la ropa, sino quería quemarlo a él. Porque a veces tenemos actos un poquito, o sea, actos menos riesgosos, que sería, por ejemplo, agarrar toda la ropa, causarle un daño material, que sería quemarle su ropa, quemarle fotografías importantes para esa persona, quemarle sus documentos, quemarle el auto. Pero el daño va a ser más bien ahí material, patrimonial, que un daño directo, que es lo que ella quería causarle, y al final de forma indirecta le causó a estos pequeños que fueron
que fallecieron a consecuencia de su acto. Entonces, por un lado tenemos, como te decía, esta piromanía que hace que ese control de impulsos no esté manejado por la persona, al contrario, sea liberado y se desencadene por medio, por ejemplo, de la rabia. Que como te decía, ellos buscan sentir ese alivio, tratar de que de esa forma son plenamente conscientes. No es que pierden la conciencia aquí al realizar el acto. Ellos están conscientes de que necesitan causar ese daño, necesitan aliviar esa rabia que están sintiendo y por eso lo realizan. A lo mejor al terminar de quemar se dan cuenta de lo que hicieron y se arrepienten, por ejemplo. Pero esto no quita que lo volverían a hacer. ¿Por qué? Porque justo ahí está el componente de la falta de control de impulsos, que lo volverían a hacer en un determinado momento donde otra vez la rabia se apodere de ellas o de ellos y hagan que cometan actos similares. ¿Qué es lo que suele ser como un agravante, lo digo yo, que sería el consumo de sustancias? Que también por un lado hay personas que consumen para desinhibirse y cometer ciertos actos y luego excusarse o escudarse en esos actos, y por supuesto tenemos personas con trastorno por consumo de sustancias. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un trastorno de control de impulsos que se asocia plenamente muchas veces con el trastorno de consumo de sustancias, y luego un rasgo como el sadismo y la psicopatía. Todo esto puede actuar, estoy hablando como rasgo, no precisamente como un trastorno en ese sentido, y todo esto este conglomerado puede juntarse y desencadenar actos como este. El trabajo tiene que ser interdisciplinario con estas personas, tienen que tener un seguimiento, como te decía. A veces no realizamos seguimiento en forma longitudinal, más allá de todas las falencias que existen en la cárcel. No hay un seguimiento postpenitenciario, que es también una de nuestras falencias todavía. El hecho de que ella reciba previo tratamiento interdisciplinario en la cárcel, psicología, psiquiatría, todo lo que ella precise para que podamos tener rehabilitada, digamos, o podamos tener cierto control sobre lo que está sucediendo con ella para ayudarla, por supuesto, ¿verdad? Tener esa historia clínica, ese seguimiento, ver de qué manera podemos intervenir en su caso, si existen acá cuestiones hereditarias. Todo eso hay que tener en cuenta para ver, hay que analizar cómo fueron sus padres, cómo fue su familia. También entraría mucho a tallar el trabajo del asistente o trabajador social para hacer un análisis en conjunto y de cómo la podemos ayudar, qué podemos hacer en este caso. Quizás el peor de los actos que se haya cometido dentro de todas estas situaciones, no haber dimensionado. Es ahí donde ocurre, digamos, el abrupto corte de lo que uno entiende como un comportamiento normal y lo que pudiera ser una conducta sociópata. El que no haber dimensionado que si uno tal vez quiera dañar a alguien, ni siquiera entienda el abarque que va a tener su reacción, teniendo en cuenta que la casa era alquilada a terceros, ni siquiera habitaba ahí quien era objeto de su venganza. Fue así que finalmente el daño, el peor de los daños, tuvo una familia, de hecho que no tenía absolutamente nada que ver en la relación. Ni siquiera a lo mejor sabían de la existencia de esa relación y de esa mujer. ¿Cuál fue la reacción a todo esto? Teniendo en cuenta el análisis forense de aquel momento, la investigación que fue muy rápida, ni siquiera pisó terreno investigativo, todo se manejó a nivel de acciones policiales de comisarías que actuaron en aquel momento, porque al menos para el fiscal y la policía que intervino, todo era muy claro en relación a lo que había sucedido. Pues llegó la condena. Llegó una condena y si bien la fiscalía no obtuvo el nivel o la cantidad de pena que había solicitado,
el tribunal entendió de que había un comportamiento que era evidentemente culpable, que era reprochable, y así fue que finalmente condenaron a esta mujer. La condena. 1 año y 11 meses después del criminal suceso, Ana Laura Pineda se enfrentó a un tribunal el 23 de diciembre del año 2004. La mujer de 23 años fue hallada culpable de homicidio doloso por provocar intencionalmente el incendio. Aunque la fiscal del caso, Mónica Fernández, pidió la pena máxima de 25 años para la procesada, el tribunal conformado por los jueces Andrés Casati, Héctor Capurro y Mara Ladán decidieron que era justo encerrarla 18 años en prisión. El tribunal de sentencia llegó a la convicción de que la acusada fue responsable de la muerte de estos menores, pero tuvo ciertas consideraciones con ella, pues era madre de una niña de 5 años y al momento del juicio esperaba otro hijo. Por un plazo de 3 años cumplió su condena en la cárcel del Buen Pastor, pero a los 6 años fue llevada a la penitenciaría regional de Itapúa por mala conducta, luego de protagonizar un intento de motín junto con otra reclusa. El incidente ocurrió a la 1 de la madrugada del 15 de agosto del año 2007, en el sector conocido como Alcatraz, donde Ana Laura y Lorena Agüero, condenada por robo agravado, cerraron con candado sus respectivas celdas y quemaron colchones y ropas viejas durante 1 hora. A ellas se sumaron otras 2 reclusas identificadas como Nora Otazú y Sabrina Ardiles. Varios bomberos voluntarios y agentes de la comisaría Sexta Metropolitana ingresaron a la cárcel de mujeres para extinguir las llamas. Horas más tarde, Ana Laura y Lorena fueron derivadas al correccional de Itapúa, mientras las otras 2 fueron llevadas a celdas de aislamiento. Al día siguiente, una de ellas, Sabrina Ardiles, protagonizó otro incidente en protesta por el traslado de sus compañeras. Este segundo episodio fue esta vez controlado por las celadoras. Con la condena de esta mujer, finalmente para el Ministerio Público se cierra la investigación. Evidentemente que el dolor y la herida abierta queda para la familia de estos niños que murieron lastimosamente estando en una casa de alquiler, cuyo dueño era el que tenía o el que tuvo la relación con esta mujer que fue a vengarse, supuestamente por una cuestión material. Los otros analizaban que era porque no pudo superar la relación que terminó de manera abrupta, esa relación amorosa. Con ella estando dentro, aparentemente la cuestión iba a terminar. Ella iba a concluir su pena y tal vez reinsertarse en la sociedad, pero no fue así, definitivamente. Solo que eso lo van a saber a la vuelta de esta última pausa en Escena del Crimen. La protagonista de este incendio, la condenada ya para este entonces, en el último capítulo de esta historia que nos remonta al año 2003, a enero del año 2003, donde estos niños fallecieron calcinados en una casa a consecuencia de que esta mujer se quiso vengarse de su expareja porque no había llegado a un acuerdo por la casa. El hombre ya puso en alquiler la vivienda, vivía una familia, un hombre con los 2 niños. El hombre fue a buscar cigarrillos, lo dejó a ellos solos. La mujer fue, cobró venganza, quemó la casa de su expareja y esos 2 niños terminaron muertos. Termina con aparentemente ella cumpliendo su pena, la pena impuesta por un tribunal. Sin embargo, hay 2 situaciones que aquí se abren después de todo esto. Primero, que la pena no se llega a cumplir en su totalidad por el comportamiento de alguna manera, o tras compurgar la 3/4 parte de ella es puesta en libertad. Y su historia delictual no termina ahí. No se reinsertó. De hecho, comete otro delito y retorna al mismo principio. Al principio o al final de su vida. Armada y peligrosa. Aunque debía cumplir con su condena hasta el año 2021,
Ana Laura Pineda recuperó su libertad luego de compurgar 12 años su pena, cumpliéndose las 3/4 partes de la misma. Sin embargo, su libertad no fue muy prolongada. A poco más de un año de su liberación, el 26 de agosto del año 2016, la detuvieron entre las calles 24 Proyectadas y Colón del barrio Tacumbú de Asunción. Los efectivos policiales de la comisaría segunda fueron llamados al lugar por un militar, a quien ella pidió ayuda para desbloquear un teléfono celular, el cual no sabía el número ni la contraseña. Al observarla, el militar notó que llevaba bajo el brazo una riñonera de forma muy sospechosa. Cuando los policías revisaron su cartera, encontraron un revólver de la marca Doberman de procedencia argentina y color plomo, con algunos proyectiles adentro. También había en su interior un celular de la marca Samsung. El móvil era de un joven de nombre Víctor López, que en la madrugada había denunciado ser víctima de 2 mujeres. Ellas le pidieron un aventón hasta el hospital de Barrio Obrero, pero en el camino le apuntaron con el arma y le exigieron que entregue todo el dinero que llevaba, además de su celular. Ana Laura quedó detenida y volvió a prisión. Y evidentemente que la reinserción en nuestro país sigue siendo la reinserción de las personas que atraviesan el sistema penitenciario, sigue siendo una deuda pendiente del Estado. El Estado como se supone garantista de lo que tiene que ser el comportamiento o la reinserción de personas a la sociedad, aquellas que cometen delitos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, realmente hay demasiados aspectos con respecto a esto, pero me voy a enfocar solo en este caso en particular. Cuando hablamos de personas que tengan una conducta que quizás tenga algún aspecto de sociopatía o vinculadas a este tipo de conductas, deberían ser tratadas de otra manera o tener otro tipo de sometimiento al proceso para que puedan compurgar la pena como corresponde, ¿verdad? Como todo aquel que haya cometido el delito, solo que teniendo o explorando un aspecto en particular, si al menos lo que creemos como seres humanos es que pueda esa persona ser reinsertada. Caso contrario, cuando la cuestión es muy grave, pues debe ser aislada de la sociedad de manera permanente, ¿verdad? Experiencia que se puede ver en otros países con casos como asesinos seriales. Aclaro que esta no es el caso, pero simplemente para explorar los diferentes aspectos que pudiera tener. Lastimosamente, la cuestión para la familia hoy día sigue abierta. El capítulo es para rememorar eso y también para hablar de algunas fallas que pudiera tener el sistema penitenciario en nuestro país. Recordándoles que puede volver a abordar este capítulo, lo pueden volver a ver en nuestro canal en YouTube, en Unicanal. Van a encontrar las 5 temporadas de Escena del Crimen, todas completas ahí. Mientras tanto, nosotros les decimos que nos reencontraremos la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen.